En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tú veniste, Jesús, para que se acabaran los egoísmos y poder hacer del mundo un cielo, donde todos conviviéramos tratándonos como hermanos, como amigos, como tú nos tratas cada día a todos nosotros. Ayúdame, Jesús, a saber convivir con los demás, a ser fraterno, a tratar bien a todos, a querer el bien para ellos, porque todos somos hermanos, porque a todos tú nos has creado. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre María, acompáñanos también, enséñanos a ser personas siempre compasivas, que miramos la necesidad del hermano y actuamos en consonancia con el Evangelio. Por eso te saludamos esta noche diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los por los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén. Y nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a dar inicio entonces a nuestro tema esta noche. Como decíamos, vamos a empezar a ver la sociedad primero. ¿Por qué? Porque en algunos temas también hemos recalcado de que el hombre no es un ser individual, no es un ser aislado, no es un ser que vive en soledad. El hombre es un ser sociable, un ser que comparte su vida, sus experiencias, sus anhelos, sus sufrimientos, sus alegrías. Y la sociedad es expresión también de ese sentimiento del mismo hombre, y en la sociedad construimos nosotros cultura. Por eso es que cada grupo social tiene una forma muy particular, tiene una identidad de ser, porque hacemos cultura. Nuestra fe pasa también por la cultura, pasa por la sociedad, y es en la sociedad donde nosotros como cristianos estamos llamados a vivir y a transformar los ambientes, a transformar la sociedad como tal. ¿Ya? El ambiente necesario, ¿ya? La sociedad es imprescindible para el desarrollo de nuestra existencia. Lo que decíamos, sin sociedad no podemos nosotros pretender que existimos como tal, porque no somos seres aislados. Es la sociedad la cual está formada por seres humanos que entablan un conjunto de relaciones de diversas índoles. ¿Ya? Entablamos relaciones sociales, de amistad, de compañerismo, de familiaridad, económicas, deportivas, de recreación. O sea, hay muchos tipos de relaciones que entablamos en esa convivencia, ya haciéndoles interdependientes a nivel económico, comunicacional, científico, religioso, cultural, etcétera, ¿no? Son espacios, o la sociedad es un espacio donde nos desarrollamos cada uno de nosotros. ¿Qué características tiene la sociedad, o qué características básicas tiene la sociedad? La sociedad es una realidad objetiva, la podemos ver, la podemos palpar. Nosotros podemos ver los fenómenos sociales, las problemáticas sociales, las podemos observar. Podemos determinar cuáles son sus causas, cuáles son sus orígenes, cuál es todo el proceso en el que se desarrollan dichos fenómenos, el por qué se desarrollan, hasta dónde ya puede llegar un fenómeno social. Y sobre todo cómo vuelvo a insistir, esos fenómenos se convierten en una problemática, y esa problemática es la que nos afecta a nosotros, o bien nosotros somos parte de esa problemática social o estamos inmersos en diferentes problemáticas. Y ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que actuar en medio de la sociedad. La sociedad no está peleada con la fe, sino la fe
se desarrolla en un espacio llamado sociedad. Por eso es que la sociedad debe de reflejar precisamente ese sentimiento y esa experiencia de fe. Si yo me digo mujer o bien hombre de iglesia, la sociedad en la que me desarrollo tiene que precisamente ir en esa relación, en esa consonancia entre la fe y la vida, ¿ya? No está divorciada la fe y la vida, sino van de la mano. Ya, por eso es que vemos después sociedades que tienen muchas convulsiones en el campo social, en el campo político, o muchos problemas en el campo político y económico, porque no hemos tal vez sido capaces de impactar y de transformar las sociedades. Si nosotros regresamos a los primeros años, al primer siglo del cristianismo, ¿cómo impacta precisamente el cristianismo en esa transformación? Cuando veíamos el tema del trabajo, ¿cómo impactó el hecho de que el esclavo ahora se considerara precisamente ya un hombre libre desde la visión de la paternidad divina? Ahí la transformó todas estas sociedades. Durante la Edad Media, cómo el cristianismo sostuvo precisamente a la sociedad por medio de la enseñanza, la razón y muchas otras situaciones que se daban desde los monasterios. La iglesia fue capaz de sostener precisamente a la sociedad y le dio muchos de los avances, ya que hasta hoy tenemos. Por ejemplo, las universidades salen precisamente de los monasterios. Entonces, cómo la iglesia sí logró realmente transformar la sociedad. La pregunta hoy será, de esta sociedad que estamos hablando, de esta realidad objetiva, nosotros como cristianos hoy, siglo XXI, en el 2021, somos capaces realmente de impactar en la sociedad y de transformarla, o es la sociedad la que nos va moldando a nosotros y nosotros vamos cediendo ante todo el avance ya de ideas y de ideologías que van modernizando hasta la fe en el sentido de relajarla, es decir, cómo nosotros podemos también impactar de alguna manera, sería la reflexión. Es decir, que entonces la sociedad es independiente de nuestra conciencia, porque somos nosotros quienes a través de nuestra acción, de nuestro comportamiento, a través de nuestra propia vivencia de fe, podemos, como decía hace un momento, transformar esa realidad objetiva, la cual la podemos nosotros estudiar, la podemos transformar si así lo queremos. Otra característica es que la sociedad está compuesta por seres humanos. Cuando hablamos de seres humanos, hablamos de personas concretas, hablamos de realidades concretas de cada individuo, de la manifestación misma de nuestra propia forma de ser y entender el mundo. Es que la calidad social es exclusiva precisamente del hombre, por lo tanto, abroga, es decir, se da a sí misma la posibilidad de que los animales, sobre los animales la posibilidad para entender el mundo social. Es decir, los animales crean grupos, sí, crean manadas, crean jaurías, crean asociaciones de situaciones muy primitivas para solventar sus instintos, ya, para poder adquirir alimento o algún cobijo, pero el hombre no solo se reúne, el hombre no solo, su finalidad es precisamente solo resolver una necesidad, sino es crear lazos más profundos de identidad. El hombre se va a asociar, se hace sociedad porque necesita precisamente comunicarse, necesita expresar emociones y sentimientos. Entonces esto nos va a ir diferenciando a nosotros de las pseudo sociedades animales, como también algunos científicos tratan de demostrar, ¿no? Haciéndonos a nosotros definitivamente también perder esta visión de hombres o de mujeres en sociedad y que la sociedad realmente es una experiencia también de fe. Hoy en las nuevas tendencias ideológicas se ve a la sociedad como netamente una expresión política o una expresión económica, perdiendo su dimensión espiritual, perdiendo su dimensión también de fe. Cuando una sociedad pierde esta dimensión de fe, va también vaciando su parte esencial, porque entonces perdemos nosotros de visión la dignidad de cada ser humano. Por eso hoy, cuando vemos nosotros noticias, vemos cómo en algunos grupos sociales, en algunas sociedades, cuando se pierde esa dimensión de fe, no se respeta precisamente la integridad y la dignidad de cada uno de sus miembros. Se imponen ideologías, lamentablemente, como ha pasado pues, durante todos estos años también. ¿Qué nos dice a nosotros el catecismo de la Iglesia en ese sentido? En el numeral
1878 nos dice que todos los hombres somos llamados al mismo fin. ¿Cuál es el fin al que somos llamados? Es Dios. Es decir, nuestro destino es Dios. Nuestra finalidad de existencia es Dios, porque es Dios quien nos ha llamado a la existencia, es Dios quien nos ha dado la vocación a la vida. Entonces, ese es nuestro fin y lo tenemos que descubrir nosotros día a día y hacerlo sentir en la sociedad en la que estamos, en el grupo en el que interactuamos. Existe cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la fraternidad de los hombres. Sí, la Trinidad y la fraternidad. Existe, nos dice el catecismo, cierta semejanza. ¿Por qué? Porque deben de instaurarse entre ellos en la verdad y en el amor. Nosotros no hacemos sociedad solo para explotarnos unos a otros y para aprovecharnos unos de otros. Hacemos sociedad para encontrar la verdad, para amarnos como hermanos, para amarnos con toda la libertad. ¿Ya? También lo podemos confrontar nosotros en Gaudium et Spes, en el numeral 24.3. El amor al prójimo es inseparable del amor de Dios. Yo no puedo decir amo a Dios mientras esté odiando al prójimo o al hermano. Yo no puedo decir ¿ya? Que amo a Dios mientras yo no viva precisamente la realidad misma de mi persona en cuanto a mi dignidad. Yo tengo que ser coherente con decir amo a Dios, tengo la experiencia de Dios, pero se debe de notar en la sociedad que estoy construyendo. Una sociedad no puede decirse cristiana, ni puede decirse que ama a Dios si es una sociedad llena de injusticias, llena de situaciones de problemas, ¿no? Situaciones conflictivas. No puede decirse una sociedad cristiana mientras exista guerra, mientras exista hambre, desigualdad, etcétera, porque debe de reflejarse precisamente el amor de Dios y la experiencia de Dios en todas las realidades humanas. Cuando entramos nosotros a entender eso y esa profundidad, podemos construir realmente puentes de desarrollo, de dignificación, humanizar ya a la propia persona, humanizar la propia realidad, que es a la que estamos llamados nosotros. Y en el numeral 1879 nos dice que la persona humana necesita la vida social. No podemos darle la espalda a las realidades sociales, no podemos darle la espalda a las situaciones que pasan en nuestra sociedad, no podemos aislarnos, tenemos que ser partícipes de lo que sucede día a día en nuestra sociedad, lo que sucede día a día a nuestro alrededor. No somos seres aislados, ya nos lo dice la misma iglesia en este numeral. La persona humana necesita de la vida social. La vida social no significa voy de fiesta, voy por ahí de alegría, de excursión, no, sino necesita precisamente de esta vida social. Hoy en la pandemia, ¿cuál sería nuestra vida social? El cuidarnos unos a otros, ¿ya? Siguiendo las medidas de bioseguridad. Eso es ya demostrar el amor a la sociedad, demostrar el amor al prójimo. Esta no constituye para ellos algo sobre dañino, sino una exigencia de su naturaleza. El desarrollarme yo en una vida social, desarrollarme yo en un grupo determinado, el hacer vida social no es dañino. Lo que es dañino es llenarme de vicios y de ideologías que van en contra del mismo evangelio. Es que ser una persona es precisamente, porque está en mi naturaleza, ser un ser social. Cuando yo descubro esa grandeza que Dios me ha puesto de comunicarme, el de tener ese lenguaje de amor, esos sentimientos ya hacia los hermanos, me engrandece también a mí porque me relaciono con otras personas que tienen precisamente mi propia fe, mi propia dignidad como persona. Por el intercambio con otros, la reciprocidad de servicios y el diálogo con sus hermanos, el hombre desarrolla precisamente sus capacidades. Así responde a su vocación. ¿Cuál vocación? A la de la vida, a la de la existencia, a ser imagen de Dios, criatura de Dios, la realidad criatural del mismo ser humano, ya que es precisamente ser un ser dinámico, ser parte de la creación misma de Dios, interactuando con las demás personas en un ambiente concreto. Y en el numeral 1880 nos dice que una sociedad, nos define que la sociedad
El Catecismo de la Iglesia nos dice que una sociedad es un conjunto de personas ligadas de manera orgánica por un principio de unidad que supera a cada una de ellas. ¿Cuál es ese principio de unidad que nos hace ser una sociedad, ser un grupo a nosotros? El del bien común, que lo vamos a ver más adelante, el principio del bien común. Nos asociamos para el bienestar común, no nos asociamos para mi satisfacción. No hacemos sociedad únicamente para que yo salga adelante, sino para que todos desarrollemos nuestras cualidades, nuestras potencias, si todas aquellas cosas que tenemos nosotros y que somos capaces de desarrollar para mostrar mis afectos y mis apetencias también. Para eso yo es que me uno ya como persona. También la sociedad es una asamblea a la vez visible y espiritual. Nosotros como cristianos tenemos que tener bien claro este principio. Es visible, es objetiva. Así, hay una realidad económica, hay una realidad política, hay una realidad académica, hay realidades en la sociedad, lo visible, pero también ya nosotros como cristianos tenemos que tener bien claro que la sociedad también es una realidad espiritual, porque es allí donde yo vivo, practico mi fe, donde yo me desarrollo como un cristiano, donde yo encuentro el rostro de Cristo en el hermano, a donde yo también salgo al encuentro de quien necesita porque alguien más ha salido a mi encuentro. Entonces hay una realidad espiritual en la sociedad. Una sociedad perdura en el tiempo. ¿Por qué perdura en el tiempo? Porque recoge el pasado y prepara el porvenir. Nosotros hoy somos lo que somos porque hemos tenido otras personas que han preparado el camino y la sociedad de lo que hoy somos nosotros. Nosotros hoy tenemos tecnología porque ha habido un proceso anterior para crear tecnología. Nosotros tenemos libros porque ha habido un proceso para llegar a la escritura. Si nosotros recogemos precisamente esas experiencias de nuestros antepasados, ya del pasado mismo, de una historia de la humanidad, y vamos desarrollando y seguiremos caminando. Por eso es que a veces nos pasa a nosotros ese sentimiento de añoranza. Cuando yo era niño, las cosas eran así, eran así. Recordamos precisamente lo que vivíamos, pero también comparamos cuánto hemos avanzado y desarrollado y lo tenemos que seguir, pero sin perder la dimensión espiritual de la sociedad. Por eso es que las sociedades hoy se convierten en sociedades individualistas, hedonistas, que solo piensan únicamente en ellos o que solo el placer por el placer y que no entienden otra forma de poderse asociar, sino es solo buscando precisamente este tipo de nuevas ideologías, ¿verdad? De nuevas prácticas que van en contra precisamente de lo que nos dice el Evangelio. Mediante ella, si mediante la sociedad, cada hombre es constituido heredero. Sí, recibe talentos que enriquecen su identidad y a las que debe hacer fructificar. Lo podemos ver nosotros en Lucas 19:13, es decir, a nosotros se nos ha dado capacidades que las ponemos al servicio de los demás. Así a mí se me ha dado un talento, una capacidad, una virtud, yo no puedo venir y esconderla. La tengo que hacer fructificar, la tengo que poner al servicio de la sociedad. Si a mí se me ha dado el don de hablar, tengo que ponerlo al servicio de la comunidad. Si a mí se me ha dado el don de administrar, lo pongo al servicio de la comunidad, al servicio de la sociedad. ¿Por qué? Porque a eso es lo que estamos llamados, no a esconder el tesoro que se nos ha dado, no a escondernos nosotros como personas y aislarnos, sino poder compartir lo que somos, ¿ya? No importando nuestra enfermedad, nuestras circunstancias, nuestra edad. En todo esto tenemos algo que dar, ¿ya? Tenemos algo que poner al servicio y eso cuando lo descubrimos, vemos que desde la cama, desde nuestro encierro en la pandemia, desde muchas circunstancias, podemos también seguir sirviendo al evangelio, a la evangelización. Y cuando descubrimos eso, nos volvemos a reencontrar con este Cristo que nos pide ser precisamente personas de amor dispuestas a transformar una sociedad como la que en algunas circunstancias vivimos. Se debe afirmar que cada uno tiene deberes para con las comunidades de que forma parte y está obligado a responder a las autoridades encargadas del bien común de las mismas. Si la Iglesia, a través de este numeral en el catecismo, es bien clara, no podemos nosotros como personas únicamente quedarnos con los talentos para
servicio personal, porque eso sería egoísmo. Se nos ha dado por medio de nuestros talentos, virtudes, por medio de la gracia, por medio de los dones, se nos ha dado una forma de ser y actuar y hay que ponerla al servicio para el bien común. Todos tenemos algo que dar para el bien común. Y en la doctrina social de la Iglesia nos dice que entre los objetivos precisamente de la doctrina social de la Iglesia está el orientar la reflexión y la conducta de las personas y de toda la comunidad humana a nivel mundial. Ya la doctrina social de la Iglesia muchas veces por circunstancias históricas se ha visto como nos van a enseñar a ser revolucionarios o a ir a perdernos a una montaña. No, es que la doctrina social de la Iglesia también es un eje transversal que nos ayuda a nosotros a desarrollar nuestras capacidades, ¿ya? A interactuar en la sociedad como cristianos, a transformar la sociedad en una sociedad fraterna, en una sociedad, ¿ya?, que refleje precisamente el reino de Dios aquí y ahora, ¿ya? En la tarea, ¿ya?, la tarea de construir un orden social justo y fraterno que contribuya a la convivencia pacífica y al desarrollo humano integral. Nosotros estamos llamados a esto, a construir, vuelvo a repetir, una comunidad fraterna, a convivir pacíficamente, a encontrar el desarrollo integral de todas las personas, ¿ya?, no solo de unos cuantos, ¿ya?, porque eso se llama injusticia, pecado incluso. Por eso es que la doctrina social, priorizando ante todo la lectura de la realidad a la luz de la palabra de Dios y de la revelación, nos propone este método que me imagino que alguna vez lo han escuchado y si no, pues brevemente lo vamos a ir viendo. Para poder interactuar nosotros en la sociedad como cristianos, la Iglesia nos propone este método para poder hacerlo desde la doctrina de la Iglesia, para hacerlo desde el Evangelio, no desde lo que yo quiera ni desde una ideología, ¿ya?, que más bien quita la dignidad a las personas, sino desde el mismo Evangelio. Lo primero es ver. Sí, ver es percibir con sensibilidad e inteligencia precisamente la realidad para comprenderla y apropiársela con la inteligencia. Percibir, abstraer, observar precisamente lo que está pasando, comprender qué está pasando a nuestro alrededor, qué le está pasando a la sociedad, apropiarnos a nosotros con inteligencia, no con el hígado, ¿ya?, qué es lo que está sucediendo realmente en nuestra sociedad alrededor nuestro. Nos debemos de informar y analizar los problemas, ¿ya?, y las situaciones de injusticia, ¿sí?, los problemas sociales, lo que le pasa a mi comunidad, a mi sociedad, a mi país, a mi nación, ¿qué le está pasando? ¿Por qué suceden ciertas cosas? ¿Cuáles son sus causas, los factores que las producen, sus consecuencias y los mecanismos y las personas que las producen? No es criticar, no es tampoco meternos en cuestiones de profundidad política, sino como personas, ya hemos hecho recorrido para entender qué es la sociedad como personas, que somos parte de una sociedad, nosotros debemos también de actuar desde lo que la Iglesia nos pide. Observemos qué está sucediendo, por qué sucede lo que sucede, por qué hay ciertas injusticias, por qué si hablamos de una sociedad en la que todos somos hijos de Dios, por qué si hablamos de una sociedad en la que todos somos cristianos y tenemos la misma fe, por qué suceden ciertas injusticias y ciertas desigualdades. Y no es para condenar, porque no podemos llegar nosotros a eso, sino es para actuar desde el Evangelio, corrigiendo precisamente los vicios y abusos que puedan existir en una sociedad, pero desde el Evangelio y desde lo que la Iglesia nos da como instrumentos. Juzgar, que sería el segundo paso, que es interpretar precisamente la realidad de las personas y de los pueblos. ¿Cómo interpreto yo precisamente lo que está sucediendo? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo lo siento? ¿O cómo lo estoy experimentando? Porque puede ser que a mí me esté pasando algo que no sea precisamente justo en una sociedad. Entonces hago ese proceso de discernir. Estoy discerniendo qué es y qué hay de humano, qué hay de justo, qué hay de fraterno, o todo lo contrario, pero a la luz del proyecto de Dios sobre el hombre y sobre el mundo, que es ser uno solo. Padre, te pido que sean uno solo, ¿ya?, y que el mundo
nos vea precisamente en esa sociedad de amor, en esa sociedad de fraternidad, que es lo que nos pide también el Papa Francisco con este documento de la fraternidad. Luego, iluminando con la palabra de Dios a toda la realidad social, la tenemos que iluminar con la palabra de Dios. No podemos iluminarla con teorías ni con pensamientos de algunos filósofos o algunos sociólogos, que es bueno, sí, leerlos y saber qué pasa, pero nosotros, como personas de iglesia, iluminamos la sociedad con la palabra de Dios, del magisterio y de la misma iglesia y de las ciencias sociales, ya la realidad, denunciando el pecado que es opresión, deshumanización y dominación. Cuando yo puedo ver la realidad iluminada con la palabra de Dios, con los instrumentos que la iglesia me da, me apoyo, sí, con las ciencias sociales, entonces puedo entender qué deshumaniza a la sociedad, qué me deshumaniza a mí, qué me descarna a mí realmente como hijo de Dios y como imagen de Dios. Y puedo entonces proponer una solución, no solo quedarme en la crítica, y eso me lleva a actuar entonces como persona ya integrante de una sociedad. Y actuar es tomar posición y optar por decisiones coherentes con los valores del reino de Dios. Si yo estoy viendo que a una persona se le explota, si a una persona se le humilla, si a una persona se le margina, esos no son valores del reino de Dios. Y en una sociedad cristiana y en un grupo cristiano, un grupo católico, no podemos nosotros ir con los antivalores del reino. Tenemos que ir en consonancia con los valores del reino. Claro, esto es entrar también a mi propio yo y ver qué es lo que yo soy realmente y cuál es mi forma de actuar y de ser, para también transformar y hacer un proceso de transformación, un proceso de conversión también. Yo no puedo estarle pidiendo que la sociedad sea una sociedad diferente, muy evangélica, muy en la línea del evangelio, si soy yo el primero que no se ha convertido, si soy yo el primero que no aporta mis talentos a la misma sociedad. ¿Ya? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Ya? Aquí nos propone, porque la doctrina social de la iglesia tiene una dimensión histórica. Los procesos de la sociedad son historia. ¿Por qué? Porque el hombre construye historia, deja una historia en este proceso de pasar por este mundo y la podemos nosotros estudiar y ver para entender el por qué somos y estamos en cierta realidad en nuestros grupos o en nuestra sociedad. También una dimensión teórica, es decir, qué se ha escrito, qué se ha visto, qué se ha analizado, y una práctica, qué se ha hecho hasta hoy, cómo se transforma la sociedad desde la vivencia del evangelio en el hoy, en el presente. Esto implica definitivamente un compromiso. Nos tenemos que comprometer con acciones concretas, no solo quedarnos. Un cristiano no se puede quedar solo con ver. ¿Ya? Tenemos que actuar para construir el reino. Y ojo, no estamos hablando aquí nada de movimientos subversivos, nada por el estilo, ¿verdad? Para que no se malinterprete. Estamos hablando de actuar desde el evangelio. ¿Cómo yo puedo transformar la sociedad en la que yo vivo? La puedo transformar con yo vivir los valores del evangelio en mi realidad y en mi alrededor, con mi familia. Cuando yo entonces vivo yo hoy, estos valores del evangelio, los demás pueden encantarse del evangelio, pueden enamorarse del evangelio porque ven que sí es creíble. Pero cuando solo hablamos bonito del evangelio y nos quedamos en un discurso o en un sermón y no hay una acción concreta de cambio profundo que llegue hasta nuestro ser más interno, que nos transforme, definitivamente la sociedad va a ser una sociedad vacía. Al Papa, como en algún momento lo mencionaba, el Papa hablaba hace un par de semanas, cuidado con la hipocresía que puede ser parte de la iglesia, porque hablamos muy bonito del evangelio, pero ¿cómo lo vivimos nosotros en la realidad? Entonces, tenemos que hablar de nuestra conversión personal definitivo, ¿ya? No puedo estar esperando que alguien cambie si soy yo el primero que no ha cambiado. Y definitivamente también aceptar las conversiones. Por ejemplo, Mateo sería un caso aquí para ver este tipo de conversiones. Como un pecador público
ya que era odiado y no querido por su comunidad, por su sociedad, por las acciones que hacía contra su propio pueblo, que era cobrar impuestos. Pero cómo ese proceso de transformación, de conversión, lo lleva precisamente al llamado y al encuentro con Jesús. ¿A qué estoy haciendo yo mal? No importa. Dios me ama y espera de mí la conversión precisamente para poder cambiar la sociedad. El que yo no pago impuestos, evado impuestos, eso significa que no va a haber inversión para infraestructura social. Y así podemos seguir con muchos ejemplos que con algo tan simple podemos transformar nosotros esta sociedad. El desmantelamiento de las estructuras y los mecanismos de injusticia y de pecado personal y estructural son los que estamos llamados precisamente a actuar. Ah, ¿Cómo cambio yo mi pecado? ¿Cómo yo cambio mi vida? ¿Cómo yo me transformo? Entonces yo también puedo transformar a la sociedad. Tengo una dimensión personal, pero que esa dimensión personal también yo la proyecto en una dimensión social. Si yo no vivo en valores, si no le enseño a mis hijos los valores del evangelio, los valores morales en una sociedad, pues tampoco mis hijos lo van a vivir y eso prácticamente se multiplica. Pero si yo empiezo hoy a vivir y a transformar la sociedad, puedo hacer un cambio, un pecado estructural. Por ejemplo, vemos nosotros cuando llueve, muchos tragantes que se tapan. ¿Por qué? Por la basura que tiramos a veces sin sentido o no sabemos lo que estamos afectando a otras personas. Es el pecado estructural que transforman toda la sociedad. Un hecho tan simple que yo puedo hacer, el que corto un árbol, cuánto de oxígeno me estoy quitando y le estoy quitando al planeta. Entonces, cuánto yo también transformo para mal a veces la sociedad en la que yo vivo, pero estamos invitando a que cambiemos hacia bien como sociedad. Algunos elementos que tenemos que tener claro como personas ya en sociedad desde la visión del evangelio, la sociabilidad humana, ya. Dios no ha creado al hombre como un ser solitario, eso lo veíamos en el tema anterior. ¿Por qué? Sino que lo ha querido como un ser totalmente social. No es bueno que el hombre esté solo, ya decíamos nosotros en el tema anterior. ¿Por qué? Porque para la persona humana la vida social no es algo accesorio, no es decir yo quiero hacer vida social o no, si yo quiero pertenecer a la sociedad o no, es que somos parte inherente de la sociedad, es una realidad intrínseca a el ser personas nosotros, al ser criaturas de Dios, sino que deriva de una importante dimensión inherente precisamente a nuestra naturaleza de ser humanos, que es la sociabilidad. El hombre, por tanto, está llamado a existir para los demás, a convertirse en un don para los demás. ¿Cuánto yo puedo aportar para el bien de quien me mira, de quien me rodea? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuántas personas nos observan, nos ven en nuestra forma de ser y de comportarnos, y que también podemos ser inspiración de otras personas, sobre todo cuando somos parte ya de una iglesia, de un movimiento como tal, de una parroquia. Cuánto bien podemos hacer nosotros ya por vivir realmente de manera coherente el evangelio. ¿Ya? Somos un don también para otras personas, aunque no se limite a esto, está llamado a existir no solo con los demás, sino junto a los demás, ser para los demás, lo que implica definitivamente servir y amar. La libertad humana se envilece cuando el hombre, cediendo a una vida demasiado fácil, se encierra como en una dorada soledad. Es decir, que yo estoy bien, no importa cómo están los demás. Mientras yo esté bien, que el mundo se caiga. Mientras yo tenga lo que yo quiero, no importa si los demás no tienen. Entonces, cuando yo actúo de esa manera egoísta, no estoy construyendo el reino de Dios, no estoy realmente viviendo mi dimensión de criatura, de hijo de Dios. La sociabilidad definitivamente engarza con otra característica humana, que la radical igualdad y las diferencias accidentales de la persona. Todos los hombres poseen una misma naturaleza y un mismo origen, ¿ya? Hemos sido redimidos en Cristo, hemos sido llamados a participar de la catecismo en el numeral 1934. Todos gozamos, por tanto, de una misma dignidad, que es ser hijos de Dios. Aquí no hablamos de quién es o quién no es hijo de Dios, que todos somos.
Y cuando entendemos nosotros esa grandeza que Dios nos ha dado, ese magnífico regalo que Dios nos ha dado, podemos interactuar como personas sin limitación. Nosotros podemos darnos cuenta, por ejemplo, los niños, cuando empiezan a sociabilizar, los niños de los primeros años, los niños no se están fijando en lo que nosotros como adultos nos fijamos. El niño interactúa, socializa, hace amistades, no importa si está sucio el otro compañero, si es de otro color, si no se fija en esas cosas que nosotros como adultos nos fijamos, lamentablemente. Ya nosotros como adultos ponemos muchas barreras, nos llenamos de muchos prejuicios, vemos nosotros la inocencia de los niños. Por eso Jesús dice, hay que ser inocentes como niños. ¿Por qué? Porque el niño no tiene todos estos prejuicios que nosotros vamos adquiriendo en la vida y que estamos llamados ya desde nuestra experiencia con Jesús y del Evangelio a que nosotros tenemos que tener ese espíritu de niños en esta dimensión de sociabilidad. A todos estamos llamados a romper esas barreras que vamos creando y construyendo, esas fronteras mentales, esas fronteras existenciales que vamos construyendo lamentablemente ya con el tiempo. También en la sociabilidad tenemos la dimensión de la autoridad. ¿Por qué la autoridad también es importante en esta experiencia de persona? Porque toda comunidad definitivamente necesita de una autoridad que la gobierne. Si bien es cierto que el ser humano fue desarrollando varios modos de organizarse, sistemas económicos que le permitieron ir avanzando en su historia sobre esta tierra, el hombre descubrió también que necesita una autoridad, que necesita delegar precisamente su propia autoridad en alguien que administre los bienes de la sociedad. La autoridad, los gobernantes, lo entendemos también desde la ciencia política hoy, no son dueños de la sociedad ni son dueños de un país. Un gobernante, y en una sociedad democrática como la nuestra, un gobernante es un administrador de los bienes de todos nosotros. Por consiguiente, es un funcionario, es decir, que es un trabajador de la sociedad. Nosotros, por medio de nuestro voto, delegamos la autoridad en una persona para que gobierne y administre correctamente todos los bienes. Y definitivamente, por consiguiente, la Iglesia nos pide el respeto precisamente a nuestras autoridades. Vamos a ver algunos textos también que nos lo dice, siempre y cuando pues las autoridades cumplan para lo que han sido delegadas, para lo que han sido elegidas en este caso. Ya por eso es que nosotros no podemos a veces callar de ciertas injusticias que se dan, porque estamos desde desde este numeral del 1898 también estamos llamados a decir algo ante lo que no está haciéndose correctamente, con el debido respeto, desde luego. La autoridad, esta tiene su fundamento en la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque es una expresión social. Como les decía, históricamente, si analizamos todo el devenir de la sociedad, vamos a ver cómo la sociedad fue encontrando desde el esclavismo a formas de organizarse, el feudalismo, mercantilismo, el capitalismo, el socialismo, el comunismo, una forma de organizarse y delegar la autoridad, que algunas sean mucho más humanizantes, que sean mucho más dignificantes que otras, es cierto. Pero no es tema de aquí para meternos a esas profundidades, pero el ser humano siempre busca precisamente ese fundamento que le permita organizarse correctamente en una sociedad. Por eso es que es necesaria la unidad de la sociedad. No podemos hablar de una sociedad dividida, fraccionada, enfrentada, porque entonces no alcanzamos nuestro fin, no alcanzamos nuestro desarrollo, que es la fraternidad, que es el vivir en paz, con los valores, en el caso de nosotros, con los valores del Evangelio. La misión consiste en asegurar, la visión de la autoridad consiste en asegurar en cuanto sea posible el bien común de la sociedad, no el bien particular ni el bien privado, es el bien común de todos. Ya nos lo dice, como decía, en el Catecismo, en el numeral 1898. Por consiguiente, la legitimidad moral de la autoridad no procede de sí misma, es ministra de Dios.
como lo dice en Romanos 13:14, porque está al servicio precisamente de Dios para nuestro bien. Esto es lo que nos dice en Romanos 13:4. La autoridad está precisamente para el servicio de nosotros, para nuestro bien, para alcanzar nuestro bien común. Quienes están constituidos en autoridad deben ejercerla como servicio, practicar la justicia distributiva, no la justicia para unos pocos, sino para todos, evitar el favoritismo y todo interés personal, no comportarse de manera despótica, arbitraria, impositiva, sino con el sentido de servicio a la comunidad. Si yo soy parte de la vida política, debo de entender, y como cristiano debo entender que estoy para el servicio de mi comunidad y para el bien común. Cuando yo entiendo esto, entonces construyo realmente una sociedad que refleja ya de antemano el reino de Dios en esta realidad humana. Y lo podemos confrontar también en los numerales del catecismo, en el 1902, en el 2235, en el 2236, que nos habla precisamente de toda esta legitimación de la autoridad, pero desde la visión moral y desde la visión de fe. En cuanto a los sistemas políticos, la Iglesia aprecia el sistema de la democracia, porque hasta este momento la democracia como sistema de gobierno representa precisamente el sentir y el pensar de toda la sociedad, nos da derechos de participar, nos da derechos de vivir, nos permite ser parte realmente de la vida plena de una sociedad política en democracia, en la medida en que asegura precisamente esta participación de los ciudadanos en opciones políticas y garantiza precisamente a los gobernantes la posibilidad de elegir y controlar a sus propios a sus gobernados, la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes. Todos tenemos derecho de elegir y ser electos en una sociedad democrática. ¿Por qué? Porque construimos precisamente, vuelvo a insistir, ya de antemano el reino de Dios en el que todos estamos al servicio de todos y todos estamos para ayudarnos unos a otros y para alcanzar nuestro pleno desarrollo. ¿Y qué es el bien común? Que hemos estado hablando en varias diapositivas del bien común. ¿Qué es el bien común? ¿Cómo lo entiende la Iglesia? El bien común se entiende como el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Perfección en el campo, en todos los campos de la vida humana. Somos seres totalmente integrados, seres con diferentes realidades, y el bien común nos permite definitivamente alcanzar a nosotros nuestro pleno desarrollo como personas y como hijos de Dios, alcanzar nuestra plena dignidad, alcanzar nuestra plena humanización. Eso es el bien común. Cuando nosotros tenemos todas nuestras necesidades resueltas, cuando nosotros tenemos nuestra dignidad como personas e hijos de Dios, cuando nosotros hemos sido respetados y humanizados realmente en todas nuestras realidades, entonces hemos alcanzado el bien común. Cuando una sociedad no alcanza esta realidad, es una sociedad en desigualdad, y ahí es donde entramos cada uno de nosotros desde nuestra dimensión de fe, en construir realmente los puentes necesarios para alcanzar esta perfección que nos plantea el Evangelio de hijos de Dios en dignidad, como personas realmente ya creadas por Dios. El bien común no es solo el orden material, no solo es tener yo mi comida de todos los días, que bueno, lo tenemos así, pero hay quienes no lo tienen todavía en pleno siglo XXI, y hablamos de aquí de Guatemala, no hablemos de otros continentes, sí, todavía no hemos alcanzado nosotros todas las necesidades materiales, pero no solo nos quedamos en esa parte material, ¿ya? Nosotros como cristianos hablamos también de la parte espiritual. ¿Por qué? Porque van interrelacionados. Y esto se comporta en tres elementos. ¿Cómo lo vemos que se comportan en tres elementos? ¿Cómo se interrelacionan en los tres elementos? Según el Catecismo, en el numeral 1906, nos dice primero, a respetar la persona y su libertad.
Esa es la dimensión tanto material como espiritual, respetar a la persona en su dignidad y en su libertad. Siguiente elemento, procurar el bienestar social y el desarrollo humano integral, oportunidades para todos, para que todos salgamos adelante, ya alcanzar nuestras necesidades, nuestras metas, nuestro pleno desarrollo como personas e hijos de Dios. Y tercer elemento, promover la paz, es decir, la estabilidad y la seguridad de un orden justo. Cuando una sociedad encuentra estos tres elementos, es una sociedad que realmente ha hecho vida al Evangelio. ¿Por qué? Porque entonces realmente hemos alcanzado lo que aquí la Iglesia nos enseña y nos dice sobre el bien común. La sociedad también tiene una dimensión trascendente de la persona. No solo nos quedamos en este mundo, sino también como sociedad debemos de trascender, trascender hacia la dignificación de la persona, trascender hacia encontrar nuestro destino, que es Dios, lo decíamos al inicio. Por eso es que la sociabilidad concierne todas las características de la persona y por tanto una dimensión que es trascendente. La profunda verdad sobre el hombre, de dónde deriva su dignidad, es decir, que Dios mismo nos ha dado esta dignidad. Cuando entendemos que nuestra dignidad nos la ha dado Dios y que nadie nos la puede quitar porque es intrínseca a nuestra, que es inherente a nuestra propia dimensión de persona, entonces hemos encontrado nosotros realmente el sentido de que somos imagen y semejanza de Dios y estar llamado a la comunión con Él precisamente. Por eso la dimensión teológica se hace necesaria para interpretar y resolver los actuales problemas de la convivencia humana. Cuando nosotros nos vamos a lo que nos dicen la doctrina de la Iglesia, a lo que nos dicen los padres de la Iglesia, lo que nos dice ya el Evangelio, ya podemos entonces nosotros argumentar perfectamente el construir una sociedad que vaya precisamente en estas líneas que nos plantea la doctrina de la Iglesia. Como consecuencia, es indispensable el crecimiento espiritual para favorecer el desarrollo de la sociedad. Una sociedad que pierde de vista su realidad, su relación con Dios, una sociedad que pierde de vista la humanización, la dignificación de la persona, es una sociedad que retrocede, es una sociedad que se explota a sí misma. ¿Ya? Tenemos siempre, ya, nosotros como cristianos, siempre tener la dimensión espiritual presente en la construcción de una sociedad, no solo desde un campo sociológico o antropológico, sino también desde una visión totalmente espiritual para favorecer en todos los niveles el desarrollo de cada uno de nosotros. La renovación social se nutre en la contemplación. ¿En qué contemplación? En la contemplación del Verbo encarnado, que teniéndolo todo se ha anonada precisamente para darnos a nosotros la dignidad de hijos de Dios, para redimirnos, para salvarnos, para proponernos un proyecto de vida totalmente diferente, que es el proyecto del Evangelio. Efectivamente, el encuentro con Dios en la oración introduce en la historia una fuerza misteriosa que cambia los corazones. Si yo no llevo una vida de oración, no llevo una vida de meditación de la palabra, ¿qué puedo yo aportar? Soy como esa vasija vacía, como la mano vacía, que no provee ni pan, ni agua, ni nada. Si yo tengo que nutrirme también, tengo que cultivar mi dimensión espiritual para construir realmente una sociedad como nos la plantea Jesús, como espera Dios, que es el construir el reino aquí y ahora. Y esto nos introduce en la historia una fuerza misteriosa que cambia nuestros corazones definitivamente. Les mueve a la conversión, nos mueve a la conversión, como decíamos al inicio, y por lo mismo es la energía necesaria para transformar las estructuras sociales. Si yo no me convierto, yo no voy a transformar la sociedad. Si yo aprendo a mentirme a mí, a engañarme, voy a engañar también en la sociedad. Si yo no practico los valores conmigo, no voy a practicar los valores con nadie más. Si yo no descubro los elementos de la moral para conmigo, tampoco voy a vivir una vida moral. Por eso hay que tener cuidado también en ese sentido. Yo también debo de vivirlos hoy, no esperar que alguien más lo viva por mí. Y definitivamente nosotros como católicos, como cristianos, tenemos una participación en la vida pública. No somos, ya porque hemos perdido lamentablemente esa noción, no somos
personas aisladas. Siempre decimos, no, yo no puedo participar en política. No, es que estamos llamados a participar en la vida pública para transformar una sociedad, sino cómo construimos el reino de Dios. El reino de Dios lo construimos con acciones. Debemos de participar en la vida pública, construyendo realmente los valores del reino en donde estemos nosotros, en el trabajo, en la familia, en el grupo, en el movimiento, en la parroquia, si soy diputado, incluso donde esté. Es decir, ¿cómo construyo yo realmente una sociedad que cumpla precisamente el proyecto del Evangelio? Participar en la promoción del bien común. Cuando yo entiendo que voy a participar en la vida pública para la promoción del bien común, para alcanzar el bien común de la sociedad, ¿ya? Entonces estoy realmente haciendo un proyecto de construcción del reino, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña. Es un deber inherente a la dignidad de la persona humana, según el catecismo en el numeral 1913. ¿Ya? Nosotros estamos llamados precisamente a tener esa vocación a la transformación, a la construcción de los valores del Evangelio donde esté. ¿Ya? Si yo estoy trabajando en un colegio, desde donde estoy, ya con los alumnos, si yo estoy trabajando en una empresa, desde donde esté en la empresa, en un escritorio, desde un mostrador, ¿cómo construyo yo realmente estos valores del Evangelio? Eso es participar en la vida pública también, ¿ya? No solo quedarnos atrapados pensando que solo cada 4 años es participar, no, que sí, lo debemos de hacer para transformar la sociedad, pero es día a día que construimos nosotros esta transformación de la sociedad. Nadie se debe conformar con una ética meramente individualista, es decir, que yo pienso de esta manera, actúo de esta manera, pero lo actúo aislado. Eso termina siendo individualismo, ¿ya? Yo no puedo venir y solo lo que a mí me conviene y para lo que a mí me convenga, la ética o la moral, ¿ya? No, es para el bien común, para lo que convenga a todos. Por eso los ciudadanos deben, cuanto sea posible, tomar parte activa de la vida pública. ¿Ya? Nuevamente nos dice la Iglesia, debemos todos participar activamente en la vida pública. Catecismo numeral 1915, desde, eso sí, los valores del Evangelio, no desde ideologías, porque las ideologías nos terminan separando, las ideologías nos terminan confrontando, pero el Evangelio nos termina creando esos puentes y esos lazos de fraternidad y de amor. En cuanto a ciudadanos, los fieles tienen los mismos deberes y derechos de quienes se encuentran en idéntica situación. Todos como ciudadanos tenemos los mismos derechos, nadie es superior a nadie y todos somos iguales ante la ley. En cuanto a católicos, tenemos un plus de responsabilidad, como nos dice en la carta a Tito o en primera de Pedro, ya que nos plantea que también debemos de ser obedientes a la autoridad porque la hemos elegido nosotros, pero claro, debemos de ser también coherentes en ver, juzgar y actuar si algo no es correcto y va contra la dignidad misma de la persona y del ser humano. Por eso los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. Esta participación es particularmente necesaria para lograr que las exigencias de la doctrina y de la vida cristianas impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Si nosotros, con los valores del Evangelio, como cristianos, desde nuestra fe practicamos y participamos en la vida política, transformamos la sociedad porque la llenamos de valores evangélicos, de valores que van con el Evangelio, que buscan el bien común, pero cuando nosotros no participamos, dejamos que otros participen y tomen decisiones por nosotros que van en contra muchas veces de nuestra dignidad y van en contra incluso ya de los mismos principios del Evangelio. Y eso es lo que nosotros no podemos hacer, nos lo dice la Iglesia, ¿sí? Tenemos que impregnar en todos lugares los valores del Evangelio, los valores de la dignificación de la persona. Tenemos que humanizar también la política, tenemos que humanizar la economía, tenemos que humanizar la sociedad, tenemos que humanizar la historia, tenemos que humanizar cada realidad que nos ha tocado que vivir a nosotros. Hermanos, no sé si tienen dudas, preguntas, algún comentario hasta aquí.
Hermanos, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la plática de hoy, muy interesante. Pienso de que si en esta sociedad participaran laicos comprometidos en cuestiones políticas, un puesto importante en la sociedad, sería una sociedad mejor, habría más oportunidades para la gente necesitada en salud y en educación. Pidámosle a Dios que algún día las personas se comprometan a ocupar estos puestos y que sea para un mejor futuro de Guatemala, ¿verdad? Y de todo el mundo. Solamente. Gracias, hermana, muy amable por el comentario. Así es, esperemos que participemos con más coherencia en el Evangelio, ¿verdad? Y no solo también en el campo político, que sería lo ideal, sino en el campo diario, ¿verdad? Incluso los que ya ejercen alguna autoridad, tanto dentro de nuestra iglesia en movimientos, me refiero, pues también estamos llamados de una u otra manera también a tener el concepto claro del servicio, ¿verdad? Gracias, muy amable, hermana. No sé si alguien más quiere compartir algo. Buenas noches, hermano Jaime, para Buenas todos. noches, hermana. Sí, el tema es excelente, aprendizaje, y eso es lo que uno empieza a aprender cuando empiezan sus comunidades, a que tenemos que cambiar nuestro propio ser, el yo, que decía la vez pasada la hermana María, ¿va? Siempre el yo y no ir tan lejos, decía un sacerdote, para poder cambiar nuestro entorno, ¿va? Especialmente en nuestro hogar y después en nuestra parroquia, ¿verdad? Porque dentro de la parroquia se da mucho esto que usted tocó, no solo en la sociedad fuera, no que dentro, porque si nosotros nos viéramos realmente como hermanos dentro de una parroquia sería diferente, sería que nos toca el amor, Dios, trabajaríamos con amor, trabajaríamos con sinceridad, ¿verdad? Porque a veces dentro de nuestra propia parroquia hay muchos necesitados que no nos damos cuenta o que lo vemos, pero como yo estoy bien, como decía usted, no me interesa el prójimo, y el prójimo es también dentro de nuestro hogar, pero también dentro de nuestras comunidades parroquiales, dentro de donde nosotros damos el servicio. Hay mucha gente que se contaminó y muchas veces pues nosotros pedíamos ayuda y como que no vas, eran indiferentes por el miedo de la pandemia, pero dijo Dios, ¿verdad? Que se vendiera lo que uno tuviera para poder compartir en las comunidades, ¿va? Las comunidades se entregaban y se daban todos unos con los otros. Entonces es triste que muchas veces dentro de la parroquia uno no encuentre un consuelo o una ayuda. Solamente gracias. Gracias, gracias. Muy amable, hermana, por su compartir, ¿verdad? Y su testimonio. Muy buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermana. Gracias. Tengo una duda, siempre la he tenido. Bueno, nosotros dentro de la Merced, nuestros párrocos, pues siempre se han involucrado mucho con la formación de nosotros como servidores, se han preocupado mucho en esos aspectos de formarnos para que nuestro servicio, pues, lo que demos siempre sea a la luz del Evangelio. Pero a mí me llama mucho la atención. Una vez recibimos un diplomado de teología y se trataban muchos aspectos, y cuando se trató el aspecto de la iglesia como parte de la sociedad, a mí siempre, como repito, me ha quedado esa duda. Los religiosos, se ve bien que un religioso sea partícipe de lo que es la política,
porque la política realmente pues es una ciencia, lo sabemos muy bien. Lamentablemente somos las personas que hemos hecho de la política pues algo que no lo hemos llevado a cabalidad. ¿Por qué? Porque no tenemos temor de Dios. Entonces hacemos y deshacemos sin pudor alguno. Pero a mí me llama, como repito, mucho la atención si es bueno que un religioso o religiosa se involucre dentro de la política. Eh, Porque al final del día ellos son parte también de la sociedad y como seres humanos sufren también todas esas negligencias que en la sociedad pues vivimos a través de la corrupción y a través de muchas situaciones difíciles pues que nuestras autoridades lamentablemente a veces eh, pues hacen mal uso de los puestos que tienen y que nosotros mismos los hemos llevado a esos puestos. Entonces, no sé, hermano, cuál es su postura o su opinión con relación a mi pregunta. Ok. Voy a partir por lo último que me preguntó, por mi opinión y mi postura, ¿verdad? Para no meterme a muchas profundidades. Sí, pero Mire, en la Constitución, en la Constitución y en nuestras leyes vigentes en Guatemala, está claro de que ningún ministro ordenado o ministro de alguna religión o de esto pueda acceder a cargos públicos. Bajo ese principio, en nuestra sociedad está regulado. Es decir, aunque algún religioso, algún sacerdote o religiosa no puede participar, ni tampoco ningún pastor, ¿ya? Por eso es que en algún caso no voy a mencionar nombres, pero en un caso recientemente en algunas anteriores elecciones, algunos candidatos no han sido aceptada su inscripción, pero es porque tenemos nosotros una normativa en ese sentido. ¿Ya? En el caso de la iglesia, ya más particularmente, yo, como me preguntaba, como decía, mi opinión y mi punto de vista, yo creo que desde el momento en que ya un religioso o una religiosa, como cualquier laico, como cualquier ciudadano, como cualquier civil, da puntos de vista al respecto, ya es política. Es decir, yo no puedo decir, yo no participo en política, porque ya diciendo ese postulado o esa premisa, yo ya estoy participando en política. Ya estoy dando mi punto de vista al respecto, ¿verdad? Y luego, si lo vemos nosotros desde lo que vimos hoy, desde el catecismo, aquí habla que los fieles laicos, ¿ya? El catecismo, si lo vemos de esa manera, dice los fieles laicos. No podemos dejar de participar en la vida política. Si bien es claro, los religiosos son laicos consagrados como tales, y entrarían también en esta parte, pero tienen una consagración especial, con lo cual no es conveniente que participe, precisamente porque la iglesia no se mete a cuestiones de participación. No estoy hablando de la política de hablar, sino de la política de administrar un cargo como tal. Ya no está dentro de la legislación de la iglesia participar en un cargo político como tal, porque el poder, la iglesia no busca el poder terrenal, ya no buscan en ninguna circunstancia tampoco prestigio por el poder terrenal. Entonces, bajo esas premisas es que no se participa directamente en puestos políticos, pero dar su opinión sí lo pueden hacer, dar su punto de vista. Cualquier religioso o religiosa puede dar su punto de vista. No hay ningún problema, siempre y cuando pues respete, ahí sí que las normas del juego, ¿verdad? Que es el respeto total a la persona y con fundamentos de lo que se va a decir en todo caso. No sé si logro más o menos explicar sí, bastante, gracias. un poquito su pregunta, ya que me pedía mi punto de vista, no sé si por ahí va más o menos. ¿Me escucha? Sí, la escucho. Ya, es que no, sí, bastante. Sí tenía yo esa interrogante. Pues yo creo que tal vez muchos de nosotros
podríamos interrogarnos ello, pero sí fue muy explícito. Y gracias y disculpe por ponerlo en, en aprietos. No, no hay ningún problema. Pero, Asu- pero en su momento, cuando recibí yo esa formación, no me atreví a hacerlo, pero ahorita sí. Que no Gracias, se preocupe, hermano. pero sí, Gracias. le expliqué de 2 puntos de vista, no hay problema. Muy Bueno, amable, no sé si hay gracias. algo más, no se preocupe. No sé si hay algo más Yo, o vamos hermano, por ahí. Dígame. yo, hermano, Sí, dígame, hermano. yo me voy a enfocar no en lo que estamos hablando en este momento, sino que lo que veía el ser humano como ser social. Yo creo que por eso nos ha afectado tanto la pandemia. Nos hace falta tanto compartir, convivir, estar en nuestros grupos, en nuestras comunidades. Y a este punto va pasando ya tanto tiempo que creo que todos estamos entrando, bueno, no puedo generalizar, pero voy a hablar más que todo por mí, en, en una tristeza, en una nostalgia de cuándo se termina esto, porque no podemos convivir, compartir, ayudar y estar en esa comunicación, puesto que somos seres sociales. Desde el principio Dios crió al hombre y la mujer y lo mandó multiplicarse y estar en sociedad, ¿no? Entonces, por lo menos en mi caso, yo me siento muy triste. Yo no voy a misas, sino de muy rara vez, 1 vez, 2 veces al mes, y a conversarme y a compartir la Eucaristía, que me hace tanta falta. Pero me hace falta tanto mis grupos. Me hace falta ver a los hermanos, y aunque no soy muy comunicativa con todos, estar por aquí, por allá, entonces me hace falta verlos y saludarlos, ¿verdad? Amo mucho a las personas, aunque a veces no soy no demuestro mucho. Mi personalidad es así, ¿no? Pero estoy sintiendo tanta tristeza, tanta nostalgia, tanta ansiedad por momentos, y aunque me conecto todos los días, me enlazo en la Eucaristía, pues nunca va a ser igual. Nunca será hacer igual, hacer una comunión espiritual, a recibir al Señor en sus especies, que es tan importante, nos alimenta, nos nutre, nos fortalece. Y lo que sí, como decía el Papa Francisco, se cierran las iglesias, pero se abren muchas más iglesias, cada hogar. Los hogares que no rezaban ahora rezan. Y eso sí, he aumentado también aquí en mi hogar, pues he logrado un poquito, no mucho, pero que nos reunamos para rezar el rosario, para hacer algunas oraciones, pero quisiera más. De verdad que como ser social me está haciendo mucha falta, muchísima falta, y todo lo que usted decía, pues es verdad, ¿verdad? No me gusta mucho el tema político por todas las complicaciones que esto conlleva, ¿no? Y sí, yo hace muchísimos años, algún sacerdote que participó sin autorización, naturalmente, de su jerarquía, pues yo no supe más que fue de él. Solo sé que quienes lo seguían, algunos conocidos, tuvieron que salir al exilio, y hasta la fecha algunos viven en Canadá. Allá tuvieron que allá los acogieron y allá viven hace más de 30 años esto. Entonces, es complicado, y por eso no me gusta. Mi esposo participó y en el momento tuvo que renunciar a participar en actividades de la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia le prohibía también ser como dirigente, digamos, de alguna comunidad, de algún movimiento, mientras estuviera participando aquí en política. Y era triste, y yo le pedí muchísimo al Señor que no quedara, no quedó, y no quedó, bendito sea Dios.
Bendito sea Dios, mientras todos oraban porque él quedara, yo pedía porque no quedara. Y el Señor me escuchó, ¿verdad? Entonces yo sabía que ahí yo le decía, te vas a volver corrupto, te vas a volver malo, y tú no eres para eso. Él tenía buenas intenciones, realmente quería ayudar, realmente quería hacer obra, pero no, creo que no me gusta, no me gusta. Así que Dios lo bendiga, he aprendido, hoy aprendí mucho más. Cada enseñanza para mí me ha dejado mucho, aunque no tengo tanta memoria como para que se me quedara todísimo, ¿no? Qué bueno sería. Ni tengo ya la habilidad para escribir como para anotar tantas cosas que quisiera. Pero muchas gracias y gracias a todos por compartir, porque también eso me enriquece. Y por lo menos los escucho, que para mí es un consuelo. Gracias, hermano. Gracias a todos los que participan y sigamos, porque esto nos ayuda, nos mantiene y nos fortalece. Muchas gracias. Gracias a usted, hermana. Y es cierto, rescato ya para ir finalizando, hecho de que sí es cierto, en la pandemia, tal vez he hablado mucho de esa relación social, y es cierto, en la pandemia a todos nos costó de una o de otra manera, sobre todo los que somos más espontáneos o nos gusta más esa interrelación con más personas. Nos costó incluso la forma de saludarnos cuando podíamos o podemos salir. Somos tal vez más afectivos para mostrar un saludo. Entonces nos costó, pero descubrir, y es la invitación, descubrir que incluso en el hecho de forma en que saludamos o nos hablamos hoy, también hacemos sociedad y sobre todo valoramos a la persona porque la cuidamos. Ya el hecho como decía en un momento, el cuidarnos en medio de la pandemia, eso también es hacer sociedad. Nos cuidamos unos a otros con cierta distancia, y es lo que tenemos que es rescatar a pesar de todo esto. Definitivamente hay muchas personas que han padecido pues estos trastornos emocionales, de sueño, etcétera. Veíamos también las estadísticas, cómo la violencia familiar también afloró en la pandemia. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, ¿verdad? Es una dimensión que no la podemos quitar nosotros, y que es una dimensión, como decíamos, inherente al ser humano, pero desde las realidades en que estemos viviendo, pues hacer sociedad. Hoy decía también usted, hermana, algo muy cierto y bonito, de que nos vemos y eso nos enriquece también, porque nos hace acercarnos, aunque sea por un medio que a veces o al inicio se vio como muy frío, pero hoy pues es lo que tenemos para seguir haciendo sociedad, y eso es lo bonito. Y en el campo de la política, sí, lamentablemente, pues tenemos estas malas experiencias y malas ideas. Por eso es que no quise adentrarme mucho tampoco en esos campos, porque definitivamente nuestra sociedad todavía tiene que caminar y se tiene que educar mucho en los campos que son propios del ser humano. No podemos negar, es una realidad la política del ser humano, pero tenemos que formar mucho todavía, ¿verdad? Tenemos que caminar mucho en ese sentido para poder realmente hacer lo que debemos de hacer desde la visión de fe. Por eso es que tenemos que no perder la dimensión espiritual en toda la realidad social, ¿ya? Y una es la política, pero toda la realidad social la tenemos que evangelizar desde esta experiencia de fe, y espiritualizar desde esa experiencia también cada acontecimiento de estas áreas, ¿verdad? Bueno, hermanos, lo vamos a ir dejando por ahí también. Gracias por compartir. Gracias, Compartir siempre. Gracias. El compartir siempre nos enriquece a todos, nos hace hacer sociedad, nos hace ser familia, nos hace ser hijos de Dios, porque compartimos nuestro sentimiento, nuestra vida, compartimos. Y eso es lo que realmente construye realmente fraternidad. Así que siempre gracias por compartir, ¿verdad? Vamos con la oración final entonces. Nos ponemos en la presencia del Señor para ir pues entrándonos en esta dimensión espiritual también, de darle gracias a Dios esta noche que nos ha permitido compartir y estar todos reunidos pues, por este medio. Y ahí donde estemos, podemos ir leyendo también y diciendo todos juntos: a través de tu iglesia nos llamas para escuchar, para aprender, para reflexionar y actuar.
Danos Danos un sentido profundo de nuestro lugar en esta creación. Danos la sabiduría de la mente y la generosidad del corazón para buscar tu voluntad en el mundo de hoy. Inspíranos para responder al llamado de vivir en solidaridad con todas las mujeres y hombres del mundo, para que todos los hijos de Dios puedan vivir con dignidad y paz. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Madre María, acompáñanos también. Bécenos en esta noche para que podamos nosotros seguir caminando siempre por los caminos de tu Hijo. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.